En la sesión de hoy vamos a resolver el problema de junio de 2022 de campo eléctrico, el tipo B. En este caso nos da una carga puntual, nos dice dónde está situada y además nos dicen otra carga puntual y también dónde está situada. Lo primero que voy a hacer es coger los datos y representar en eje cartesiano ambas cargas. Representadas ambas cargas en el eje cartesiano, vemos que una se encuentra en el 0,2 y el otro se encuentra en el 0, -2. Nos vamos al apartado A, donde lo que nos está pidiendo es el vector de intensidad del campo eléctrico en el punto 2, 0. Lo primero que voy a hacer es representar el punto 2, 0 estará más o menos por aquí. Y vamos a comenzar con la carga 1. En este caso, lo primero que recomiendo siempre es, para calcular el vector de intensidad en el punto 2, 0, vamos a dibujar el camino más corto hacia el punto. Vale, ahora lo siguiente que nos tenemos que preguntar es la carga positiva o negativa. Si nos fijamos en Q1, Q1 es positiva. Por tanto, el vector se va a alejar en esa dirección del camino más corto, se va a alejar de la carga 1. Vale, el triángulo que nos queda es el siguiente. Aquí es el ángulo que queremos conocer, así que vamos a comenzar con esa carga. Lo primero que vamos a hacer es hallar el vector. Entonces, vamos a poner aquí, comenzamos Q1. Vale, lo primero, el vector. Pues lo primero para hallar el vector es hallar el ángulo. El ángulo siempre se halla con la tangente. En este caso la tangente de alfa, pues relaciona el cateto opuesto, que es en este caso este de aquí, que tiene de distancia 2. Recuerda que el punto a estudiar está en el 2, 0. Entonces sabemos que el cateto opuesto tiene distancia 2. Y el cateto continuo es este de aquí y tiene también 2, fijándonos en el punto donde se encuentra. Vale, pues simplemente de aquí hacemos el arco tangente y el ángulo nos sale 45 grados. Simplemente alfa del arco tangente de 2 entre 2 es de 45 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el vector de esa carga 1. En este caso el cateto opuesto, este de aquí, corresponde a las I. Vale, y esto sería seno de 45. Positivo porque va hacia la derecha. Si nos fijamos en la flecha va hacia la derecha. Y ahora iría menos coseno de 45J. ¿Por qué negativo? Principalmente porque esta flecha va hacia abajo y el cateto continuo que nos relaciona con el coseno en este caso corresponde con la J. Recordad, la J es para las Y y latina para las X. Entonces ya tenemos el vector. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el módulo. Para ello simplemente será con la fórmula KQ1R1 al cuadrado. En este caso, sustituyendo, tenemos 9 por 10 elevado a 9 para la carga 1, que es la constante. El valor de la carga en este caso siempre va en valor absoluto. Y la distancia está sombreada, esta R1 al cuadrado sale de hacer la hipotenusa. Por tanto, tenemos la distancia de los dos catetos, que son los dos ambos. Y eso nos sale 1125 newton partido por coulomb. Completando el vector de campo eléctrico nos saldría ese 1125 y ahora aquí lo multiplicamos por seno de 45i, que es el vector, menos coseno de 45j, y para simplificar esto y dejarlo simplemente con la dirección de ambos vectores nos daría 795i menos 795j. Vale, ahora vamos a hacer lo propio con la carga 2, en este caso vale, vamos a continuar con la carga 2. Lo primero de todo, nos vamos al dibujo, camino más corto al punto a estudiar, preguntarnos si la carga es positiva o negativa. En este caso la carga es negativa, nos fijamos en el dato del enunciado. Carga negativa va desde el punto por el camino más corto hacia la carga. La he pintado de azul para que se diferencie del blanco, que era Q1. Una vez hecho esto, hallamos lo mismo. Lo primero va a ser hallar el ángulo. En este caso, si nos fijamos, los ángulos siempre se hallan con la tangente. Y la tangente en este caso en relación a los dos catetos. Ambos catetos tienen la misma medida, ya que de 0 al punto hay 2 para el cateto opuesto y para el continuo
hay 2 también. Estas distancias siempre se ponen en positivo, entonces al cotangente de 2 entre 2 me sale 45 grados. Si lo pasamos al vector, en este caso, pues tenemos tendría un valor de menos seno de 45i menos coseno de 45j. Nos vamos al dibujo, vemos que la flecha va hacia la izquierda y que el cateto opuesto corresponde a la i-latina, por tanto seno para el cateto opuesto siempre, y en este caso al de la i-latina. Como va hacia la izquierda se le pone un menos. En el caso del cateto continuo es este de aquí, corresponde con el coseno. Este cateto en este caso es la j y va hacia abajo, pues si nos fijamos en la flecha va hacia abajo. Entonces ese sería el vector. Lo siguiente sería ya el módulo. En este caso podemos simplificar, ya que vemos que la distancia desde la carga al punto es exactamente la misma que la que había para Q1, o sea que nos quedan también ambos catetos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Las cargas que se ponen en el módulo en la fórmula, en esta formulita de aquí, se pone en módulo, por tanto siempre positiva, y vemos que ambas tienen el mismo valor, por tanto como tanto la carga como la distancia es la misma, el valor que me va a dar va a ser exactamente el mismo, 1125 newton partido por coulombio. Si lo ponemos con el vector nos quedaría menos 795i menos 795j. Aquí ya lo he multiplicado por el seno de 45 por el coseno de 45, dado que ya lo había calculado para el apartado anterior. Lo que nos faltaría por hacer sería sumar, en este caso E1 más E2. Pues nos fijamos en los numeritos que teníamos para E1 y los numeritos que teníamos para E2. Recordar siempre que la suma se hace por componente, es decir, la componente I menos más la componente I del otro y la componente J más la componente J del otro. Si nos fijamos, E1 es 795 y para la carga 1 es, menos 795 para E2, 795 para E1, por tanto la suma daría 0, por eso ni componente I. Y para la J, en este caso tienen exactamente el mismo valor, 795 negativo menos 795 nos sale en 1590. Ya estaría resuelto el apartado A. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es calcular el valor del potencial en el punto 2,1. Nada, situamos el punto 2,1 en el mapa. Estaría aquí. Poner la goma. Vamos aquí, sería el 1, quedaría a la mitad. Aquí también, este punto estaría aquí. Entonces en ese punto nos piden calcular el potencial. Pues nada, simplemente aquí añadir la fórmula. Hay 2 cargas, por tanto habrá 2 potenciales. Conozco el valor de la constante, conozco el valor de la carga. Aquí sí que no se pone en valor absoluto, sino se pone en función del signo. Q1 es positiva y tiene ese valor, por eso lo he puesto positivo. Y ahora lo que tengo que calcular es R1, es raíz de 2, lo voy a hacer paso a paso. En este caso, si nos vamos al dibujo, lo voy a colocar de verde. Tendríamos el cateto opuesto que vale 1 y el cateto continuo que vale 1 también. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, lo vamos a poner por aquí para ayudarle. R1 al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y por tanto R1 es igual a raíz de 2. Pues sustituyendo simplemente todos esos valores en la calculadora sería este resultado. Ahora vamos a calcular lo mismo para V2, sería K, Q2 entre R2, sustituimos 9 por 10 elevado a 9. Recordad, en la fórmula del potencial sí se pone el signo de la carga. Y aquí tenemos la distancia a la que se encuentra. La voy a colocar y ahora la voy a explicar, igual que hice en el ejemplo anterior. Vamos a ir de amarillo, pintamos. En este caso vemos que la distancia que hay desde la carga al punto es 3, 2 para llegar al 0, 1 para llegar por la parte positiva, 3 al cuadrado y es 1 hacia la derecha. Si lo ponemos como lo pusimos antes, R2 al cuadrado es 3 al cuadrado más 1, por tanto R2 es raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da como resultado, sustituyendo, menos 2846
el potencial total siempre es la suma del uno con respecto al otro. Aquí no tenemos vectores, mucho más sencillo. Sería 3516. Vale. Pasamos al apartado C. En este caso el apartado C lo que nos está pidiendo es el trabajo realizado por el campo eléctrico para tener una carga puntual desde un culombio hasta el infinito, desde el infinito hasta el punto 1, 1. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es colocar la formulita, viene dada por esta expresión de aquí, vale, donde el potencial A es el origen, el potencial B es el final. Si nos fijamos, el origen nos dice que la carga se encuentra en el infinito, sabemos que el potencial vale 0. ¿Por qué da 0 el potencial? Si nos fijamos en la fórmula es KQ partido por R. La distancia a la que se encuentra la carga a donde llega es infinita, es decir, esa R va de infinito. Por tanto, cualquier número, cualquier fracción que se divida por infinito, siendo arriba un número finito, da 0. Y el potencial en B, en este caso de ambas cargas, pues ya lo calculamos en el apartado anterior, es 3516 voltios, pues no nos queda más que sustituir. Recordar, la Q de la fórmula es la carga a trasladar. 1, 3516 menos 0, y eso nos da menos 3516 julio. El trabajo se mide en julio. Continuamos resolviendo el ejercicio 2. En este caso nos dice en el extremo de un segmento de 6 metros de longitud fijamos dos cargas eléctricas, una con un valor de 4 microculombios y la otra con un valor de menos 64 microculombios. Nada, igual que hice en el apartado anterior, lo primero que voy a hacer es recoger los datos. He representado la distancia a la que se encuentra. Vamos a ver el apartado A. En este caso nos dice hay el vector intensidad del campo eléctrico en el punto medio del segmento que lo separa. Pues nada, en el punto medio del segmento que lo separa, dado que la distancia entre ambas cargas es 6, el punto medio va a estar a 3 metros. Nada, procedemos a comenzar con la carga Q1, igual que hice en el ejemplo anterior. Vamos a colocar el valor de la constante. Vamos a poner aquí que está en el sistema internacional. Para la carga Q1, lo primero a calcular siempre es la distancia más corta, lo voy a hacer de color amarillo. Distancia más corta en este caso va sobre la línea y como Q1 es positiva, se aleja del punto, siempre siguiendo la dirección de la distancia más corta. Entonces ya sabemos que el vector de 1 es Y, va hacia la derecha, positivo, solo las X, solo tiene una dirección. Y ahora calculamos el módulo, en este caso viene dado por la siguiente expresión. Sustituimos 9 por 10 elevado a 9, el valor de la carga 4 por 10 elevado a menos 6, la distancia a la que se encuentra al cuadrado, 3 al cuadrado, y eso nos da un valor de 4000 newton partido por coulomb. Pasamos al apartado, pasamos a la carga 2, en este caso la carga 2 hacemos lo propio, comenzamos con el vector, lo voy a poner de rojo, la distancia más corta, en este caso continúa sobre la línea, la carga 2 es negativa, por tanto E2 va a tener la misma dirección y sentido que va a tener E1, ya que en este caso pues la posición de E2, la posición de la carga 2 hace que vaya desde el punto hacia la carga, y en el caso de Q1 al ser positiva se alejaba de ella. Entonces sabemos que U sub R2, ya que tiene la misma dirección, va a ser también positiva. Solo una dirección, ya que solo tiene una componente que solo tiene dirección en el eje X. Y en este caso pasamos a calcular el módulo, mismo que hicimos para la carga 1, 9 por 10 elevado a 9, 64 por 10 elevado a la menos 6, la distancia a la que se encuentra en 3 al cuadrado, eso nos sale 64.000 newton partido por coulomb. Este ejercicio recordar que se acaba con sumando E1 más E2. Y en este caso, dado que ambas tienen la misma dirección, daría 68.000 y newton partido por coulomb. Va. El apartado B. El apartado B sí voy a comentar una cosa. El apartado B es bastante largo de resolver. Yo creo que... Voy a poner aquí que está el apartado A. Yo creo que esto fue un error porque de hecho la BAU no lo tiene corregido. Yo creo que aquí se les fue un poco con lo que querían plantear. Pero bueno, vamos a intentar resolverlo. En este caso, lo primero que voy a hacer va a ser un dibujo en el que se vea dónde están ambas cargas y lo que nos está pidiendo. Simplemente para que entiendan el planteamiento. Nos piden el punto donde el campo es nulo. Como vemos arriba,
cualquier punto que se encuentre entre ambas cargas va a tener la misma dirección por tanto es imposible que la energía, el campo eléctrico sea cero. ¿Por qué digo eso? Imagínate que tenemos el punto aquí, hacemos lo mismo con Q1, Q1 se aleja, la flecha se aleja de la carga, de Q2 el punto estaría aquí, la flecha se acercaría a la carga, por tanto E1 y E2 tienen la misma dirección, en ningún momento se anularían. Entonces tenemos que buscar un punto que se encuentre por aquí. Este va a ser el punto a buscar. Ya lo van a ver en el planteamiento. Entonces, si yo empiezo con Q1, lo primero que voy a hacer es hallar el vector. Vale, pues para el vector siempre es camino más corto hacia el punto. Enseguida amarillo. Como la carga Q1 es positiva, E1 tiene esta dirección. Entonces ya ponemos menos i, solo tiene una componente. Hacemos lo mismo, calculamos el módulo. KQ R1 al cuadrado. 9 por 10 elevado a 9, el valor de la carga, 4 por 10 elevado a la menos 6, y R1 al cuadrado no lo conocemos. R1 es la distancia que hay desde la carga al punto. Vale, paramos aquí porque ya no conocemos más de la carga 1. Vamos a empezar con la carga 2. La carga 2, lo mismo que hice en la anterior. En este caso lo voy a hacer de rojo. La distancia más corta al punto. Perfecto, subrayado de rojo. Ahora, carga 2 es negativa, pues entonces va desde el punto hacia la carga. Como vemos, ahora sí logramos que E1 y E2 tengan sentidos opuestos. Esto me permite que la suma de ambos se pueda anular. Entonces, ya sabemos la dirección que va a tener E2, positiva. Calculamos el módulo igual que hicimos para la carga Q1. En este caso sustituimos, el valor es negativo. El valor es diferente de carga, perdón. Y siempre se pone en módulo la carga positiva, por eso he puesto el 64 positivo. R2, se borró. R2 tampoco lo conozco, así que lo dejo de la siguiente forma. Entonces ahora vamos al planteamiento del problema. Entonces el problema lo que nos dice es que el campo en ese punto vale 0. Entonces vamos a sustituir las dos fórmulas que hemos calculado con esta expresión. Sería 9 por 10 elevado a 9 por 4 por 10 elevado a la menos 6 partido R1 al cuadrado. Y esto es igual menos, bueno, vamos a atribuirle el menos al que le pusimos el menos, más 9 por 10 elevado a 9, 64 por 10 elevado a la menos 6, R2 al cuadrado. ¿Por qué se lo he puesto a la carga 1? Recuerda que la carga 1 va menos i. Las componentes E1 y E2 se suman componente a componente, es decir, las i con las i y las j con las j. Dado que no hay j, simplemente lo voy a hacer a una dimensión. Y como una es i negativa y la otra es i positiva, se acaban restando. Y entonces sabemos que esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos una ecuación. La siguiente ecuación que vamos a tener viene del dibujito. Si nos fijamos en el dibujo, sabemos que la distancia que hay de la carga 2 a la carga 1 es de 6. Por tanto, sabemos que obligatoriamente la relación que tiene que existir entre el punto a estudiar y R1 viene dado por esta expresión, R1 más 6. Obligatoriamente ese punto siempre va a estar a 6 de distancia de R2, de la carga 1. Es decir, si nos fijamos en el dibujo, vamos a suponer que esto es R1 del punto a Q1, y si yo le sumo 6 a esta distancia, llego a Q2. Entonces aquí tenemos la siguiente expresión. Entonces, como ven, tenemos un sistema de dos ecuaciones en la cual tenemos dos incógnitas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Resolver. Es aquí donde voy a ir paso a paso para intentar hacerlo lo más sencillo posible. Lo primero que voy a hacer es sustituir R2 en la formulita aquí arriba. Es decir, este R2 lo voy a meter aquí. Entonces procedemos y hacemos lo siguiente. Sería... Y también para simplificar un poco y no arrastrar el número tan grande, lo que voy a hacer es que ese 9 por 10 elevado a 9 por 4 por 10 elevado a menos 6, es decir, el numerador, lo voy a calcular. Lo voy a dejar como un único número. Entonces nos queda menos 36.000 partido por R1 al cuadrado. Y voy a hacer lo propio
con el numerador de R2, que sería 9 por 10 elevado a 9 por 64 por 10 elevado a menos 6, y eso me sale 576.000. Y eso es igual a R1 más 6 al cuadrado. Recordad, donde estaba R2 he puesto R1 más 6 y está elevado al cuadrado porque R2 estaba elevado al cuadrado. Y yo sé que esto es igual a 0. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Resolver la identidad notable. Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a por aquí. Sería menos 36.000. R1 al cuadrado. Bueno, voy a pasar para simplificar un poco, este 36.000 por entre R1 lo voy a pasar para el otro lado. Como es negativo, pasa como positivo. Y así tengo los dos números positivos uno al lado del otro, 576.000. Y ahora hago el cuadrado del primero, R1 al cuadrado, más el doble primero por el segundo, 12R1, más el cuadrado del segundo, más 36. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer ahora? Ahora, el denominador de aquí va a multiplicar al 36.000 y el denominador de aquí va a multiplicar al 576.000. Vale, pues simplemente hago esa relación, serían 36.000 R1 al cuadrado más 1,296 por 10 elevado a 6 menos 500. Y lo estoy pasando todo a un lado de la igualdad. 0. Vale. Vamos a ver este paso poco a poco. El R1 por el 576.000, R1 al cuadrado, aquí lo tengo. Lo que pasa es que como está al otro lado de la igualdad, yo lo paso restando. Acabaría aquí el número positivo, pasa restando. ¿De dónde salen estos tres numeritos? R1 por 36.000, R1 al cuadrado por 36.000. 12 por R1. 12 por R1 por 36.000. 12 por R1 por 36.000 da este numerito de aquí. Y 36 por 36.000 da este numerito de aquí. Pues ahora lo único que tengo que hacer es simplificar estos dos R1 que tengo aquí. Me queda la siguiente ecuación. Menos 540 por 10 elevado a 3 R1 al cuadrado. 432 R1 más 1,206 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, la metemos en la calculadora, nos va a dar dos valores, nos sale R1, nos sale el primer valor, lo voy a llamar R11, 2 metros, nos sale R12, sale menos 1,2 metros. Como obligatoriamente las distancias siempre tienen que ser positivas, nos quedamos con la de 2 metros y por tanto volvemos a la relación, R1 más 6, R1 es 2 metros, R2 es 8. Estaría resuelto el ejercicio. Considero que es un poco complejo porque tienes un sistema, el cual tampoco es muy trivial de resolver, pero bueno, estaría resuelto el ejercicio. Como ven, a esa distancia, a 2 de la carga 1 y a 8 de la carga 2, hay un punto en el que ambas cargas se anulan. Recordad que las distancias son positivas. Yo puse el punto P hacia la izquierda, pero la R siempre es positiva. Entonces da igual que esté a la izquierda o a la derecha, que la distancia siempre va a ser positiva. Como no hubiéramos hecho poco, el apartado C lo que nos está pidiendo es calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto que dista 6 metros de cada una de las cargas. Entonces ahora nos vamos al dibujo. Este pues todavía tiene quizá hasta más dificultad que el anterior. Pero bueno, en este caso yo les recomiendo que lo intenten plantear una vez lleguen a la parte más complicada. Quizás vean el vídeo. Vamos a suponer que el punto se encuentra ahí arriba, donde sabemos que esta distancia son 6 metros y esta distancia son 6 metros. Es decir, hay un punto en el que nos piden calcular el campo eléctrico que dista a 6 de cada uno. Por eso no lo he puesto en el eje X, ya que ambas cargas se encuentran a 6 de distancia y no hay forma de que entre las dos haya algún punto que se encuentre a 6 de ambas. Entonces, suponiendo que el punto está aquí, lo que vamos a suponer es que esta distancia x1, esta distancia x2 y la altura es la misma para ambos. Sea cual sea donde se encuentre el punto, siempre va a cuadrar que la altura es la misma para ambos, ya que se encuentran las dos a la misma altura, y x1 y x2 pues sí que puede variar. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con la carga 1, igual que hicimos normalmente hicimos en el apartado A.
Para la carga 1 lo primero siempre es hallar el ángulo. Vamos a empezar, en este caso, vamos a empezar con el módulo que ya lo puse por aquí. Vale, R1 al cuadrado, eso es 9 por 10 elevado a 9. Sustituimos el valor de las cargas, 4 por 10 elevado a la menos 6. R1 al cuadrado, eso me sale 1000. El R1 lo conozco, es 6 al cuadrado, eso me sale 1000 newton partido por coulomb. Ahora pasamos al vector R1. En este caso, lo primero que vamos a hacer es calcular la relación que existe. Si nos fijamos en el ángulo, este lado de aquí continuo corresponde con el coseno. Vamos a ver en la carga cómo quedaría. La carga 1 es positiva, camino más corto el de arriba, por tanto la flecha de Q1 tendría este sentido. Si nos fijamos, este de aquí corresponde con la I, como va hacia la derecha, va a ser coseno de alfa I. Si nos fijamos en la flecha, sería seno de alfa J. El componente cateto opuesto, este de aquí, es de la J. El cateto opuesto siempre va con el seno y como vemos va hacia arriba, por eso es positivo. Vale, lo siguiente que vamos a realizar sería lo propio con la carga 2. En este caso vamos a calcular el módulo, que es KQ por R2 al cuadrado, y eso sería 9 por 10 elevado a 9, 64 por 10 elevado a la menos 6, y la distancia a la que se encuentra, que es 6 al cuadrado. Eso me da 16.000 newton partido por coulomb. Lo mismo, vamos a hacer el vector UR2. En este caso nos fijamos en el dibujo, sabemos que la carga 2 es negativa y por tanto el camino más corto hacia la carga sería ese sentido de ahí. Si nos fijamos, cateto opuesto, vamos a llamar a este ángulo beta. Y entonces si nos fijamos en quién es el cateto opuesto y quién es el cateto continuo iría la flecha verde hacia la derecha, por tanto como va hacia la derecha, coseno de beta I positivo menos seno de beta J negativo, ya que el cateto opuesto corresponde al seno, en este caso la I, y va hacia abajo, de ahí el menos. Vale, ahora tenemos ahí hallado ambas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no conocemos el ángulo de ambas. Y no puedo calcular el ángulo porque no conozco la altura no conozco ninguno de los dos catetos. Entonces vamos a ver qué relación tenemos para hallar esos catetos. Lo que sabemos es que haciendo Pitágoras, el triángulo para una sería el siguiente, el triángulo para la otra R2, la distancia, 6 metros la carga 2 y al cuadrado, un cateto opuesto más cateto continuo al cuadrado, ese x2. Y además también sabemos que R1 es igual a R2 y ambas valen 6. Entonces, sustituyendo en estas expresiones los valores de R1 que conocemos, 6 al cuadrado, x1 al cuadrado, y al cuadrado, 6 al cuadrado, x2 al cuadrado, y al cuadrado. Entonces nos queda lo siguiente. ¿Qué pasa? No conocemos ni x1, ni x2, ni la y. Tenemos 3 incógnitas. Entonces tenemos que buscar otra relación. Y si nos fijamos en el dibujo, lo que sí que sabemos es que x1 más x2, la distancia entre ambas es 6, que nos lo daba el enunciado. Entonces sabemos que x1 más x2 vale 6. Entonces con esta relación empezamos a resolver. Lo primero que voy a hacer, voy a decir que x1 es igual a 6 menos x2. Y esta relación de aquí, donde vea el x1, lo voy a poner. Entonces, vamos a sustituir 6 al cuadrado, 6 menos x2 al cuadrado, más y al cuadrado. Simplificamos, 6 al cuadrado, más x2 al cuadrado. Así, esto estoy resolviendo la identidad notable que tengo arriba.
Resolviendo la identidad notable y simplificando, lo que llego es a la siguiente expresión. 0x2 al cuadrado menos 12x2 más y al cuadrado. Y ahora tengo una ecuación y la segunda aquí que no he tocado, que sería 6 al cuadrado, x2 al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora si se fijan, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, x2 y la y. Pues ¿qué elijo? En este caso, método de sustitución, lo que voy a hacer es sustituir con la y, que me parece más sencilla. Pues esta y la pongo arriba, ya la sustituí de abajo, la voy a sustituir en la ecuación de arriba. Entonces me queda 0, x cuadrado, menos 12x2, 6 cuadrado, menos x2 al cuadrado. Simplificando me sale lo siguiente, y por tanto me sale x2 si esto es lo que vale x2, la y vale 3 raíz de 3 metros. Y la x1 pues me saldría 3 metros. Vale. ¿Qué es lo siguiente? Ahora no acaba ahí. El ejercicio acaba cuando calculo la E total. Entonces ahora vamos a calcular, vamos a continuar por aquí. La sería E1 más E2. Pues nada, calculamos E1, ya conocemos ambos catetos. Si conocemos ambos catetos es fácil hallar el ángulo, ya que el ángulo sería el siguiente. Para UR1 sería la tangente 3 raíz de 3 entre 3. Esto me sale un ángulo de 60 grados. Por tanto, E1 va a tener un valor de, simplificándolo, 500 y más 866 newton partido por coulomb. Ya digo, he directamente multiplicado el coseno y el seno que había puesto al inicio del ejercicio por ese ángulo que ya conozco. Voy a hacer lo propio para E2. En este caso, lo primero, para hallar el vector, lo primero que voy a hacer es la tangente de beta. En este caso, beta me sale de 60 grados. Es exactamente el mismo triángulo, ya que comparten la y la x2 es exactamente igual a x1. Entonces ya sabemos que sería 3 raíz de 3 partido por 3, por lo tanto beta es igual a 60 grados. Ya conocemos beta, ya conocemos el ángulo, metiéndolo daría 8000 y menos 138,56 newton partido por coulomb. Por tanto, la energía total, sumando las coordenadas y con las coordenadas y la j con la j, nos saldría 8500 y menos. Considero este problema, sobre todo el apartado C, todavía más complejo que el anterior, mucho más largo que el anterior ejercicio. Yo creo que aquí se confundieron totalmente. Pero bueno, aquí estaría resuelto. Pasos a tener en cuenta: acordarse la relación de que ambas caras se encuentran a 6 de distancia, de que la distancia a la que se encuentra el punto es de 6 también. Vamos sustituyendo, nos van quedando sistemas de ecuaciones. En este caso no nos quedan de segundo grado, sino de primer grado. Pues simplemente sustituimos, conocemos un valor. Aquí hallamos el valor del resto de los valores de x1 y de y. Una vez conozcamos todos los catetos, simplemente podemos hallar los ángulos y calcular el campo. Vamos a continuar el examen, en este caso es un ejercicio de óptica. Empezamos por el 3, nos dicen una lente convergente y nos dan la distancia focal. Pues nada, ponemos simplemente los datos, son bastante cortitos. Recordar que siempre que nos dé la distancia focal y no nos especifiquen objeto va a ser imagen, y nos dicen que es convergente. Entonces, bueno, ya sabemos totalmente que f', las lentes convergentes siempre f' se encuentra a la derecha. En el apartado A nos dice: determina la posición de la imagen de un objeto de 5 centímetros de altura. Entonces nos dan la altura del objeto, nos dice que es de 5 centímetros y nos dicen que está situado a 30 centímetros delante de la lente. Pues siempre el objeto se va a encontrar negativo, todo lo que se encuentra a la izquierda siempre es negativo. Nada, aplicamos la ecuación fundamental
Para una lente delgada, que es el caso, pues simplemente sustituimos 1 partido por S', menos 1 partido por menos 30, 1 partido por 20, 1 partido por S' es 1 partido por 20, lo pasamos para el otro lado, el 30, cuidado con los signos aquí, y en este caso nos sale S' positiva y de 60 centímetros. Ya conocemos la distancia a la que se encuentra la imagen. Apartado B, nos están preguntando por la potencia de la lente, el aumento lateral y las características. Pues nada, empezamos por el aumento lateral, en este caso viene dada por cualquiera de estas dos expresiones. Vamos a conocer la altura, sería simplemente despejar la I' y me sale una altura de menos 10 centímetros. Lo único que he hecho, esta I que está aquí abajo, la pasa multiplicando. Esta I pasa multiplicando para el otro lado y he sustituido los valores. Una vez hallo la altura, vamos a calcular también el aumento lateral, bastante sencillo, y la potencia. Vale, para la potencia lo único que tengo que tener en cuenta es que la F' tiene que estar en metros. Pues nada, 1 partido con 0,2, 20 centímetros son 0,2 metros y eso me sale 5 dioptrías. Vale, ¿cómo son las características de la imagen? Pues estamos ante una imagen real, porque S' es mayor que 0. Estamos ante una imagen mayor, porque I' es mayor que I. Estamos ante una imagen invertida, porque I' es menor que 0. Recordar, siempre que ocurran esos valores, pues estamos con esas características. Lo siguiente que vamos a hacer el dibujo, en este caso voy a intentar hacerlo más o menos similar las distancias. En este caso no tengo regla, sabemos que la F está a la misma distancia que F', pero por el otro lado se encuentra a 20 y el objeto se encuentra a 30, es decir, que el objeto se encuentra por detrás de la focal objeto. El primer rayo a trazar, sabemos que el rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. El siguiente rayo a trazar, sabemos que el rayo que corta en F sale paralelo. Si nos fijamos, la imagen sale invertida. Vamos a hacerlo aquí, rápido. La imagen estaría aquí. ¿Vale? Imagen invertida, imagen a 60 positiva, imagen a la derecha positiva a 60, se encuentra mucho más alejado que la focal, la F'. Y lo siguiente que nos sale es mayor. Bueno, en este caso la flecha es un poquito mayor, ya digo, si esto lo hubiéramos hecho con regla nos hubiera salido perfectamente. Vamos a resolver el siguiente problema de óptica, en este caso, vamos a pintarlo de blanco, perdón. Nos dan la distancia del objeto, nos dicen que está a menos 30, recordarle el objeto siempre se encuentra a la izquierda y todo lo que se encuentra a la izquierda siempre es negativo. F', 20 centímetros, divergente. Vale. A 30 centímetros de un objeto se coloca a 30 centímetros una lente, menos 30 porque está a la izquierda, de 1 centímetro de alto, 1 centímetro de alto, y la distancia focal imagen de la lente vale menos 20. Entonces ya sabemos que la lente es divergente, que en este caso es la primera pregunta. Lente divergente, ya que F' es menor que 0. La potencia, pues muy facilito, simplemente tenemos que pasarlo a metros, 1 menos 0,2 y eso nos sale menos 5 dioptrías. El apartado B nos está preguntando a qué distancia se formará la imagen. Pues nada, hacemos lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior, ecuación fundamental de una lente delgada. Lo que hacemos ahora va a ser sustituir. Pues simplemente teniendo en cuenta los signos, recordar, normalmente el fallo en óptica siempre viene dado por los signos. S' se encuentra a menos 12 centímetros. Vale, nos pregunta también cuál será el tamaño del aumento lateral. Pues nada, ya conocemos dónde se encuentra la imagen. El aumento lateral es muy sencillo. Será menos 12 entre menos 30 y eso me sale 2/5. Y si conozco
la I, perdón, la altura del objeto y la posición de la imagen y de él, es bastante trivial conocer I', que me sale 2/5. Vale, 2/5, ponerlo bien, centímetros. Vale, el apartado C lo que nos está pidiendo es que dibujemos el trazado de rayos. Vamos a hacerlo similar al ejemplo anterior. Sabemos que es una lente divergente. Y ahora lo que vamos a hacer es F' se encuentra hacia la izquierda. El objeto se encuentra por detrás de F'. Nada, trazamos los rayos. El rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. El rayo que viene paralelo corta en F', dado que F' se encuentra hacia la izquierda, es su prolongación. ¿Vale? Como vemos, la imagen se encuentra aquí, que es donde cortan ambos rayos, la prolongación de uno con el rayo que pasa por el centro. ¿Qué quiere decir? Pues tal y como nos salió en el ejemplo anterior, estamos ante una imagen virtual, porque S' es menor que 0. Estamos ante una imagen menor. ¿Por qué? Porque I' es menor que I y estamos ante una imagen derecha. Porque I' es mayor que 0. Le digo, lo mismo que nos salió en el apartado B, nos tiene que salir en el trazado.